Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de videojuego o incluso de cómic y trazamos una biografía, una cronología ficticia como si hubiera vivido. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Will Turner. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Will Turner es un personaje ficticio de la saga de películas de Piratas del Caribe que encarna a un joven herrero de ascendencia pirata enamorado de Elizabeth Swann, la hija del gobernador. Es interpretado por el actor Orlando Bloom. A la edad de 13 años, el barco de Will fue asaltado por la Perla Negra y él con su medallón fue flotando inconsciente hasta el barco de Weatherby Swann, el gobernador. En ese momento, Elizabeth tenía 12 años cuando navegaba junto a su padre y el entonces teniente Norrington rumbo a Port Royal. Durante la travesía encontraron los restos de un barco atacado por piratas y a Will Turner flotando a la deriva con un extraño medallón dorado. Una vez el chico estuvo a salvo en su barco y temiendo que el medallón identificase al joven Will como un pirata, Elizabeth cogió el medallón y se lo quedó sin decir nada a nadie. Ya siendo una adulta, ella se encuentra durmiendo y de pronto despierta y busca entre sus cosas el medallón. Después su padre toca la puerta de la habitación y ella rápidamente lo esconde. Tiene que asistir a la ceremonia de ascenso del comodoro James Norrington. Elizabeth se pone el vestido que su padre le ha traído especialmente de Londres, pues este alberga la esperanza de que su hija y el comodoro entablen una relación. Efectivamente, al finalizar la ceremonia, el comodoro le propone a Elizabeth hablar a solas con la intención de proponerle matrimonio. Pero el encorsetado vestido le juega una mala pasada y la falta de aire hace que se desmaye cayendo por un acantilado al mar. Jack Sparrow, que está en el puerto de Port Royal tratando de hacerse con un barco, se lanza al rescate de Elizabeth y, aunque le ha salvado la vida, el comodoro y su padre no se conmueven y pretenden apresar a Jack por pirata. Elizabeth no está dispuesta a que apresen al hombre que le ha salvado la vida y se interpone entre Jack y las armas que le apuntan. Jack aprovecha la ocasión para tomar a Elizabeth como rehén y librarse así de la justicia. Huye, pero se encuentra dentro de la herrería de Will Turner intentando quitarse sus cadenas. Después de pelear con Will Turner es apresado y llevado a prisión. Esa misma noche Port Royal es atacado por piratas y toda la ciudad está inmensa en el caos. Elizabeth es llevada ante el capitán Barbosa porque pretende negociar el cese de las hostilidades contra Port Royal a cambio del medallón dorado que lleva en el cuello. Barbosa parece estar de acuerdo con el trato, pero además se la lleva como prisionera. Cuando Will se entera, convence al capitán Sparrow de que ayude a encontrar a Elizabeth, que va a bordo del barco La Perla Negra, a cambio de sacarla de la cárcel donde le han metido. Ambos se hacen con un barco de la Armada Real y parten en busca de la chica. Ya en el barco, el capitán Barbosa le explica a Elizabeth por qué tienen tanto empeño en conseguir el medallón dorado. Se trata de oro azteca maldito. Ahora tratan de encontrar todas las monedas del cofre. Lo que no sabía es que la sangre de Bill el Botas o la de sus hijos se necesitan para acabar con la maldición, y al decir que ella se apellidaba Turner, los piratas asumieron que se trataba de la hija de Bill el Botas. Jack, Will y una tripulación reducida, reclutada en Tortugas, se dirigen a la Isla de la Muerte. Allí es donde Barbosa guarda todo el oro azteca recuperado y donde tiene que acabar con la maldición. Will consigue rescatar a Elizabeth de la isla dejando allí a Jack inconsciente. La tripulación de Jack se marchan sin él. Con Jack como prisionero de Barbosa, zarpa en busca de Will y Elizabeth, que se han llevado con ellos el medallón a bordo del barco del Interceptor. Toda la tripulación del Interceptor es hecha prisionera por Barbosa y el Interceptor es destruido. Will, que ahora sabe que necesitan su sangre para acabar con la maldición, amenaza con pegarse un tiro si no liberan a Elizabeth y al resto de la tripulación.
Barbosa acepta, pero deja a Elizabeth y Jack abandonados en una isla de contrabandistas de ron. Elizabeth decide hacer una pequeña fiesta para que Jack se emborrache bebiendo. Cuando Jack se despierta, ve como Elizabeth ha usado todo el ron para hacer una enorme hoguera y usar el humo como señal. Acuden el Comodoro y su padre a su rescate, volviendo a hacer prisionero a Jack. Elizabeth convence al Comodoro de que vayan a rescatar a Will como regalo de bodas. Ante la perspectiva de casarse con Elizabeth, el Comodoro acepta y van a la Isla de la Muerte. En ese momento, Jack va a la gruta donde está Barbosa e interrumpe el sacrificio diciendo que la Marina Real les aguarda afuera. Jack aprovecha para robar una moneda del cofre y conseguir así también ser inmortal. Cuando la mayoría de piratas se ha ido, Jack ataca a Barbosa y Jack consigue devolver al cofre la última pieza y con la maldición acabada pega un tiro mortal a Barbosa. El resto de piratas son apresados. Más adelante, Will y Elizabeth deciden casarse y Will Turner se disponía a casarse con Elizabeth, pero ambos son arrestados por Lord Cutler Beckett, bajo el cargo de haber ayudado a escapar a Jack Sparrow. Turner es liberado temporalmente de prisión para dar a Sparrow una patente de corso, garantizándole el indulto a Turner y un perdón a Sparrow a cambio de las patentes. Sparrow debía dar su brújula a Beckett. Turner llevaba a cabo la misión prometiéndole a Elizabeth volver y casarse con ella. Durante su viaje, Turner busca a Sparrow y lo encuentra como líder de una tribu de nativos pedegostos y, junto con la tripulación de la Perla Negra, logró escapar junto a Jack. Ambos van a casa de tía Dalma, una hechicera, quien cuenta la historia de Davy Jones. Sparrow le propone a Turner buscar la llave del cofre en el holandés errante. Se ponen a la búsqueda del barco naufragado y con una pequeña tripulación que están aterrados por miedo. En ese momento Davy Jones se les aparece y les ofrece unirse a su tripulación, y Turner contesta que fue enviado por Sparrow a saldar su deuda. Jones, haciendo un trato con Sparrow de salvar su alma a cambio de 100 almas, tomó a Turner como primera alma. Estando en el holandés, uno de los tripulantes llama a Turner para amarrar un cañón y acuden tanto Will como su padre, pues que tienen el mismo apellido. Will falla en amarrar un cañón y, estando a punto de ser castigados con 5 azotes, llega su padre, Bill el Botas, y confiesa a Davy Jones que es su hijo. Jones obliga a Bill a azotar a su hijo. Lo hace en un acto de compasión, debido a que si lo hacía al contramaestre le hubieran desprendido la carne del hueso con cada azote. Poco después, Bill propone a su hijo huir, pero este no se irá sin la llave. Al ver un juego de apuestas con dados, Turner astutamente hace que Jones muestre dónde esconde la llave y apuesten en el juego. Más tarde, Turner roba la llave y huye a la isla donde se encuentra el cofre, donde justamente están Jack Sparrow y Elizabeth, quien escapó de prisión, y el excomodoro James Norrington. Cuando Will se proponía apuñalar el corazón de Jones, se desencadena una lucha con espadas entre Turner, Sparrow y Norrington, con motivos egoístas para apuñalar el corazón. Sparrow queriendo liberarse su deuda con Jones, Turner queriendo liberar a su padre y Norrington queriendo recuperar su vida entregando el corazón a Beckett. Sin saber que Norrington se hace con el corazón, Turner lidera la resistencia en el Perla Negra contra el Kraken enviado por Jones para llevar al Perla Negra de vuelta a sus dominios, pero tras fracasar abandona junto con la tripulación la nave y, ya que es engañado por Elizabeth, para que se enfrente al Kraken. Sintiéndose culpables, van a ver a tía Dalma y, guiados por Barbosa, irán a buscar a Jack al dominio de Davy Jones. Will Turner, bajo el mando del capitán Barbosa y junto con la tripulación de la Perla Negra, viajan a Singapur y logran obtener una nave con nuevos tripulantes y las cartas de navegación de Xiao Fen, necesarias para encontrar el rumbo al reino de Davy Jones. Cuando llegan al dominio de Jones y rescatan a Jack, Will descubre que Elizabeth encadenó a Jack al mástil de la Perla Negra la última vez y lo dejó a merced del Kraken. Una vez más que han vuelto del dominio de Jones, Will Turner toma temporalmente el mando de la Perla Negra, mientras que Jack, Barbosa y los demás tripulantes investigarán una isla donde casualmente estaba el cadáver del Kraken. A esto se dan cuenta de que Will Turner hizo un trato con Xiao Fen y el secuaz de Lord Beckett, Joseph Mercer, para tomar el mando definitivo de la Perla Negra con el objetivo de salvar a su padre de su deuda con Jones.
Elizabeth hace un trato con Xiao Feng, que se queda con ella pensando que es la diosa del mar, Calixo. Tras ver el cambio de trato por parte de los mismos Mercer y Xiao Feng, Turner junto con los demás piratas se amotinan y salvan a la perla, pero Turner es acusado de traición y llevado al calabozo. Eso no lo detiene, puesto que se escapa y deja un rastro de migajas usando cadáveres sobre barriles para que Beckett siguiera el rastro hasta la bahía del naufragio. Y Jack lo hace caer junto con uno de los barriles para que Beckett lo encontrara junto con su brújula. Posteriormente, Turner es rescatado después por el Endeavour, donde sostiene una reunión con Beckett y Davy Jones y revela los planes de la hermandad: liberar a Calixo y así intentar destruirles a Davy Jones. A la vez, Turner se da cuenta de la historia de Davy Jones con Calixo y Jones, para su desgracia, se entera de que Jack ha escapado de sus dominios. Xiao Feng cae ante el holandés errante y nombra a Elizabeth capitana. Elizabeth y su tripulación son llevados al calabozo del holandés errante y liberado por Norrington, pero Vilelbotas mata a Norrington cuando ayudaba a escapar a Elizabeth. Los piratas se reúnen en la bahía del naufragio y, para que puedan declarar un acto de guerra que solo lo puede aprobar el pirata rey, sorpresivamente Elizabeth es escogida como la reina de la hermandad por cortesía de Jack. Después, Turner, Beckett y Jones se reúnen con Jack, Barbossa y Elizabeth, ya capitana en lugar de Xiao Feng, donde van a acordar el intercambiar a Jack con Will antes de iniciar una batalla entre la hermandad y la Compañía de las Indias Orientales. Turner se casa con Elizabeth gracias a Barbossa y se dirige al holandés errante para enfrentar a Jones y liberar a su padre. Turner se casa con Elizabeth gracias a Barbossa y se dirige al holandés errante para enfrentarse a Davy Jones y liberar a su padre. Pero tras intentar vanamente matar a Jones, este hunde su espada, anteriormente del asesinado Norrington, en su corazón, prácticamente matándolo. Cuando Vilelbotas se enfrenta a Jones en venganza por lo que ha hecho a su hijo, a la vez que Jack ayuda a Will a usar sus últimas fuerzas para apuñalar el corazón de Jones. Will Turner, ahora siendo capitán del holandés errante, libera a la tripulación y al barco de su maldición, devolviéndole su forma humana, y junto con la Perla Negra derrotan a Beckett y su nave, el Endeavour. Turner pone al timón a su padre a la vez que éste le dice la misma condena: un día en tierra, 10 años en el mar. En su única vez en tierra, Turner y Elizabeth consuman su matrimonio y Elizabeth recibe el corazón de Will en el cofre, y 10 años después Elizabeth junto con su hijo esperan a Will, quien aún siendo capitán del holandés errante se dirige a tierra cumpliendo su promesa. Bien, más adelante Henry Turner deliberadamente intenta romper la maldición, creyendo que ha encontrado una manera de curar la voluntad de su maldición. Pero después rechaza esta idea, pues está seguro de que no hay manera de liberarlo de su deber. Entonces Henry intenta olvidarse de él. 9 años más tarde, Henry recluta a Jack Sparrow y su pequeño equipo para ayudar a encontrar el tridente de Poseidón. La destrucción del tridente, rompiendo todas las maldiciones impuestas por el mar, liberaría a su padre de la voluntad del holandés errante. Después de esta aventura, Will se reunió con Elizabeth, pero se llega a ver como al final de la película, que es en lo que nos estamos basando, el haber destruido el tridente implica que Davy Jones pueda regresar a la vida. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías.
Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.